Buenos días, hermanos. Un feliz sábado. Es un gusto saludarlos desde aquí, desde el frente, en esta mañana de sábado, un día soleado, hermoso. También saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por la radio, la FM 106.1, Radio Maranata. Saludar a quienes nos siguen por YouTube y también, por supuesto, voy a saludar a mi mamá que me está mirando desde Entre Ríos, y que la semana pasada tuve parte de mi familia para participar de un momento histórico e inolvidable para nosotros, que fue la dedicación de nuestro nietito Gino. Así que fue un momento especial y contar con la familia fue muy, muy grato. También hoy para mí es un día, aparte de ser sábado, también un día que tiene un sentimiento un poco encontrado. Hoy sería el cumpleaños número 83 de mi papá. Y bueno, recuerdo tal vez la última vez que me acompañó a la iglesia. Él no iba a la iglesia ni nada, pero bueno, ese sábado me tocaba predicar en la iglesia de Villa Las Lomas, en Concepción del Uruguay, y me acompañó. Finalmente no prediqué porque justo estuvo de visita el pastor Roque Rousselot, y que era el pastor en ese entonces ahí de Concepción del Uruguay, y bueno, pude disfrutar el sermón al lado de él. Ya hace más de 6 años que no lo tengo conmigo, y bueno, siempre son estas fechas, a veces son sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis. Vamos a Génesis 12:1. Génesis 12:1. Ahí nos dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. En esta mañana quiero recordar un poco la historia de un pionero, de nuestra iglesia, también de la educación adventista en Sudamérica, y que fue a un colegio que no existía. Es medio raro, ¿no es cierto?, ir a un colegio que no existe. Pero él marchó hacia ese colegio. Creo que a nadie se le ocurría, de los que estamos acá, decir me voy a estudiar a un colegio que no existe. Ese alumno fue Luis Federico Ernst, que nació, bueno, no está funcionando. Iba para atrás. Bueno, está pasando los porfis porque en esta mañana, como le decía, recordar a ese alumno que fue Luis Federico Ernst, que nació un 15 de enero de 1874 en la localidad de Nueva Helvecia, en la República Oriental del Uruguay. Fue el 7º hijo de 2 hermanos que tuvieron. Sus padres fueron Ricardo Ernst y Lisette Caspar. Era una familia de inmigrantes suizos. Bueno, en su juventud, Luis y Julio fueron invitados por su hermana Luisa para asistir a una conferencia que estaba dictando el pastor Francisco Westphal en la zona de Nueva Helvecia. Ellos tenían 23 años en ese momento,
y estaban preparados para irse a un baile. Pero ante la invitación, ellos tenían dos opciones sobre la mesa, digamos, ir a la conferencia o irse al baile. Eligieron ir al baile. Pero, y acá está la cuestión, pero ellos, mientras hacían tiempo y llegaba la hora de ir al baile, dijeron, y vamos a asistir un ratito a la conferencia, y de paso quedamos bien con nuestra hermana, ¿no es cierto? Así que se instalaron en la conferencia, en el fondo, me los imagino ahí preparaditos como para salir ni bien llegue la hora. Pero cuando comenzó la predicación, el pastor Westphal, el Espíritu Santo tocó el corazón de estos dos hermanos, Luis y Julio. Así que de repente la ida al baile quedó postergada y quedaron ellos estudiando la Biblia más y más acerca de Dios. Y no tardó mucho tiempo en que llegó el momento de tomar la decisión y ellos formaron parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Uruguay, de la primera iglesia que fue fundada ya por 1896 en Nueva Helvecia, en la Unión Uruguaya, ¿cierto? Bueno, para los que estamos acá podemos ver una foto donde está la primera iglesia junto con el pastor Francisco Westphal y Luis Erb, que están juntos ahí en ese templo, muy distinto a los templos que tenemos generalmente en la actualidad. Pero ahí llegó la palabra de Dios para este muchacho, este joven. Bueno, en el ambiente adventista de la región comenzó este rumor de que iba a fundarse un colegio en la zona de Crespo Campo. Así que él, sin confirmar mucho la noticia, evidentemente, porque cuando llegó a un colegio que no existía, sin confirmar mucho la noticia, vendió el ganado y una quesería que tenía y juntó las pocas pertenencias que tenía en una valija y marchó rumbo a Crespo Campo en la provincia de Entre Ríos. Y ahí yo me imaginaba por ahí que tal vez él escuchó la voz, esa voz que escuchó Abraham cuando leímos en Génesis 12:1, lo voy a parafrasear tal vez él escuchó: deja tus propiedades, tus parientes y vete a Crespo Campo, una tierra que no conoces. Y realmente era una tierra donde iba que él desconocía. Él inició un viaje largo y cansador en esa época en buque, llegando al puerto de Diamante. Llegando al puerto de Diamante, en una época donde no es como los barcos de la actualidad, sino que era todo más rústico, a vapor. Los tiempos, si bien desde el Uruguay hasta la zona que viajó no son muchos kilómetros, pero muy distinto a los medios de transporte que tenemos hoy. Cuando llegó a Diamante, todavía le faltaban 35 kilómetros aproximadamente para llegar al lugar de destino, que como dijimos antes era Crespo Campo, ahí en el departamento Diamante. No tenemos por ahí la información o el registro de cómo hizo el viaje por las lomadas entrerrianas. Y ahí, en la zona de Crespo Campo, justo un grupo de hermanos estaban por comenzar una importante reunión. Estaba dirigida precisamente por el pastor Francisco Westphal, que lo mencionamos anteriormente, que estaba en Nueva Helvecia, ahora estaba en Entre Ríos, es el primer pastor que anduvo por Sudamérica. Y estaba por comenzar la reunión. Y era un 26 de septiembre, un lunes primaveral de allá de 1898, y ese grupo de hermanos que estaban por comenzar la reunión levantaron la vista
y vieron que a lo lejos se acercaba un joven viniendo a campo traviesa con una Biblia en la mano y en la otra una pequeña valija. Lo recibe el pastor Westphal, que quedó sorprendido porque cuando vio quién era el muchacho, se sorprendió porque era precisamente Luis Ernst, ese joven uruguayo que había bautizado un año antes. Ahora ya tenía 24 nuestro alumno, y se fundieron en un abrazo y también le contó el motivo de su viaje. Le dijo que estuvo orando por un buen tiempo y que había escuchado el llamado para ser un pastor, para el servicio ministerial había sido llamado en lo que le contaba. Y el entusiasmo del recién llegado también comprometió a la Junta para impulsar la fundación de un colegio, aunque en ese momento era muy complicada la situación. Y no era fácil de que avancen en ese sentido de crear ese colegio. Y creo que era muy fácil llegar a la conclusión de no fundar en ese momento el colegio. Precisamente el año 1898 había sido un año muy castigado por la naturaleza. Había sido castigado por las mangas de langostas que asolaron la región y se comieron todas las cosechas. Arruinaron todo lo que era cosechas en ese momento que después iban a ser vendidas y de ahí iban a sacar las ofrendas y demás para poder iniciar esa obra. A tal punto a veces que se comían hasta las cáscaras de los árboles las langostas. Llegaban en momentos que arrasaban con todo. Eran terribles las mangas de langosta. En una crónica por el año 1912 encontré que un tren en una de las lomadas entrerrianas tuvo que cortar la formación para poder llegar, porque en la subida no podía avanzar porque las ruedas patinaban sobre la cantidad de langostas que había sobre las vías. Y eso, en ese momento, en consecuencia, los hermanos, como dije antes, no iban a tener el suficiente dinero, por eso que era muy difícil de que avancen en la fundación. Pero ese lunes 26 de septiembre de 1898 fue distinto. El entusiasmo y la fe puesta en el colegio que no existía de Luis Ernst, y fue el impulso que cambió la decisión original, y finalmente la Junta decidió avanzar en el proyecto de crianza, de crear un nuevo colegio. A pesar de la situación económica crítica, avanzaron más por fe que por otra cosa, ¿no es cierto? Porque ante esa situación era muy difícil. A pesar de que ese momento no era el adecuado, pero Luis Ernst, con una Biblia en la mano y una valija a la otra, y la fe puesta en Dios, hizo el cambio. Y podemos pintar el entusiasmo de este primer alumno a través de Hebreo 11:1, que es un versículo muy conocido, que dice, Hebreos 11:1, nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿no es cierto? No vio un colegio, que en realidad, como dijimos antes, no existía, pero su fe fue la garantía para cambiar la idea
de los delegados en ese día de 1898. Y él se convirtió, por obvias razones, en el primer alumno del Colegio Adventista del Plata. Hoy, Universidad Adventista del Plata. Qué importante la fe, ¿no es cierto? Es una institución, la primera que tiene la Iglesia aquí en América, educadora, formadora de misioneros por excelencia. Salieron de sus aulas pastores, médicos, docentes, administradores, etcétera, que siguen el mandato de Jesús. Ese mandato que podemos leer en San Marcos 16:15. San Marcos 16:15. San Marcos 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y miles de obreros salieron y siguen saliendo de sus aulas para servir en los distintos continentes, en distintas partes del mundo, llevando el evangelio, llevando a nuevos campos la palabra de Dios. El primer lugar elegido para funcionar la escuela, para comenzar las clases, fue la localidad de Las Tunas, en la provincia de Santa Fe. Ese fue el inicio, ahí están las primeras aulas. Pero al poco tiempo el pastor Francisco Westphal recibió una importante donación de Jorge Luz, que le donó 17 hectáreas de tierra en la zona de Camarero, lo que hoy conocemos como Libertador San Martín, que está ubicado en el departamento Diamante. También, un 25 de julio de 1899, el Congreso autorizó el traslado desde el Congreso de la Iglesia, autorizó el traslado desde la localidad de Las Tunas hasta el nuevo terreno ahí en la zona de Camarero. Fue así que un martes 17 de septiembre de 1899 se dio inicio a la obra. Dice que una caravana de carros trajo los primeros 80.000 ladrillos para dar inicio a esta obra. Dice que muchos hermanos aportaron dinero. También otros hermanos aportaron la parte de la mano de obra. Originalmente el colegio llevó el nombre de Colegio Camarero hasta 1908, que pasó a denominarse Colegio Adventista del Plata. Los que somos un poquito más viejos y pasamos por el colegio, es el nombre que más nos gusta llamarlo, Colegio Adventista del Plata. Y a partir de 1990 lleva el actual nombre, que es Universidad Adventista del Plata. Y la primera dificultad que tuvieron que sortear fue la falta de agua, porque para iniciar toda obra hay que tener agua. Si bien en Entre Ríos agua hay por todos lados, hay que hacer un pozo para poder sacarlo, ¿no es cierto? Y para eso se contrató a un pocero de la ciudad de Santa Fe para hacer esa obra. Pero ¿qué pasó? El pocero llegó más o menos, por ahí voy a poner en contexto, porque ahora vemos máquinas trepanadoras que van haciendo los pozos y en pocos días ya tenemos agua. En esa época se hacía el pozo a pala y había que bajar hasta allá bajo a pala. Después que terminaban el pozo, lo calzaban con ladrillos para que la tierra no caiga y no se tape nuevamente el pozo. Bueno, mientras iba haciendo este trabajo, cuando llegó a los 12 metros el pocero,
la tierra comenzó a desmoronarse, a caerse, y bueno, era muy riesgoso seguir cavando, porque lo más probable que un derrumbe lo tapara y quedara sepultado, como ha pasado con muchos poceros en la antigüedad. Así que a los 12 metros podemos decir que el pocero se plantó y dijo: yo no sigo más la obra, y se marchó. Terminó ahí de cavar el pozo, así que quedó a mitad cavado. Por esos días estaba también de visita nuestro primer alumno, visitando ahí la zona de las obras, y se encontró con la obra parada por este motivo. Así que oró fervientemente a Dios y se le presentó ante el pastor Westphal para decirle y pedirle autorización para continuar cavando el pozo, porque él estaba convencido que Dios lo protegería para llegar hasta el final. Así que fue autorizado y pasaron días de mucha tensión. Pero el ángel de Jehová acampó alrededor de los trabajadores, porque los derrumbes no cesaron. A veces cavaban y al día después tenían que sacar toda la tierra que se había derrumbado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mientras trabajaron, mientras fueron cavando, no cayó, no tuvieron ningún derrumbe, sino que todos los derrumbes se daban por la noche. Finalmente llegaron a los 20 metros de profundidad, donde encontraron agua potable, y ahí comenzaron a calzar el pozo y tuvieron finalizado el pozo. También eso dio la posibilidad de comenzar a hacer el edificio, ¿no es cierto? El primer edificio tenía forma de U, que era un estilo tradicional de la época en las escuelas de todo el país. Al centro había un patio con canteros de flores y un parral, y de ambos lados estaban las aulas y un salón de reuniones. Ahí lo que estamos viendo, para los que están en la radio, es un monumento que está en el sitio preciso donde estuvieron las primeras aulas, ahí en la Universidad Adventista del Plata. Es el monumento a los primeros edificios, que tiene una réplica de lo que fueron esas aulas. También tenemos que el primer director fue Nelson Town. Él fue el primer director de este colegio, y también tenemos que el primer año ahí en Camarero fue muy difícil, ya que no tenían el mobiliario necesario. Dice que utilizaron cajones de madera como sillas y tablas como mesas. Obviamente el agua era extraída de este pozo tipo aljibe que había construido Luis Herb. El edificio dice que estaba techado con chapas de zinc y sin cielo raso. Así que en verano pasaba el calor y en invierno pasaba el frío. Digamos que estaba aclimatada de acuerdo a la temperatura y al clima que teníamos en el ambiente. También dice, a pesar de estas limitaciones, dice que había gozo en todos los alumnos y maestros. Uno de los docentes declaró que antes de ir a dormir podía escuchar a los alumnos cantar y orar en sus dormitorios. Luis Herb, para poder costear sus estudios, dice que fue ayudante del pastor Westphal en trabajos misioneros y también hacía de traductor de los sermones desde el alemán al español. De esa forma se fue ganando para poder costear los estudios. Los que fuimos becarios en el colegio también tuvimos posibilidad de trabajar
para poder costearnos los estudios. En mi caso trabajé 3 años en el departamento de jugos, haciendo dulces y demás. Después 1 año y medio, 2 años en el supermercado, y el último año fue el año más piola porque fui ayudante del profesor de educación física, para los que lo conocen, el chino y la China Esparcia. En el colegio, nuestro alumno se enamoró de una jovencita maestra llamada Emma Quolib, y se casaron en el año 1901. Ahí está la familia, y de esa unión matrimonial nacieron 10 hijos: Daniel, María Julia, Joel, Benjamín, Hulda, Irma, Loida, que ahí la tenemos en la foto, Edelvina, Ofelia y René. Una familia bien numerosa, pero para la época había otras familias mucho más numerosas que esta. Para nosotros hoy 10 hijos sería muchísimo, ¿no es cierto? Pero en esa época había familias de 15, 16, 17 hijos. Era prácticamente, cuando uno analiza esas familias, ve todos los años un hijo, tac, 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 hasta que prácticamente termina la fertilidad de la esposa. Él finalizó sus estudios y se convirtió en el primer pastor que fue graduado del CAP, y comenzó su actividad pastoral. Ahí tenemos la ficha de ordenación, en Rosario del Tala, en la provincia de Entre Ríos. Ese fue su primer campo misionero que fue a trabajar, siempre acompañado de su esposa Emma, que lo acompañó en su ministerio, ya sea como pastor, colportor, repartiendo libros, folletos, para captar interesados en los estudios bíblicos. La creación de la misión del Alto Paraná, un nuevo campo que abarcaba las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la República del Paraguay, lo llevó a Luis Erb a los pocos años como presidente de ese campo, hasta 1999, que fue sucedido por su hermano Julio. Fíjense, en los dos hermanos, de estar prontos para ir a un baile, terminan siendo los primeros presidentes de esta misión, que hoy ya no está dentro de, o sea, con esta división, ¿no es cierto? Sigue estando, pero como división, Asociación Argentina del Noreste. Así que fueron periodos de largos viajes, periodos de peligro y también de persecuciones. Él fue siguiendo el objetivo de levantar nuevas congregaciones y también de fortalecer a los hermanos que estaban recién convertidos. Y principalmente su medio de transporte era el caballo. Así que al galope, a campo traviesa, iba predicando y también bautizando nuevos conversos en los arroyos de la región, siguiendo ese mandato que tenemos en San Mateo 28, 19 y 20. San Mateo 28, San Mateo 28, 19 y 20. Los dos últimos versículos ahí de San Mateo nos dicen: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Siempre va a estar. Y en esa época eran difíciles, eran épocas donde eran atacados, y no atacados verbalmente, sino también físicamente,
eran acusados con falsas acusaciones. También llegó a pasar algunos días en el calabozo de alguna comisaría, pero eso no lo pararon, sino que predicaba con más fuerza. También uno de los problemas que tuvo que enfrentar en esa zona fue el cultivo y consumo de tabaco, que trajo algunos problemas con los hermanos de iglesia, y ahí tuvo que concientizar sobre los problemas que traía el consumo para la salud, el consumo de tabaco para la salud, ¿no es cierto? Y después de varias charlas, no solamente los hermanos, la iglesia salió fortalecida, y además los hermanos agradecieron esa visita para poder saldar ese problema que se había suscitado. En 1908 la familia se trasladó hacia Encarnación del Paraguay para poder atender mejor la zona y a la iglesia de Posada, que estaba ahí al frente, que estaba afianzándose. La obra en el Paraguay también estaba avanzando a paso firme, y fue que decidió apoyar a Ignacio Calvermater en Asunción del Paraguay, donde este hermano había formado un grupo de 14 hermanos. También al poco tiempo se trasladó hacia la región de Francisco Yegros, que era el lugar más alejado del campo. Ahí estaba el hermano Samuel Heinz. O sea, todos estos relatos nos marcan el inicio de la obra en Sudamérica. Por eso, y además, Paraguay era un país complicado por dos razones. Por un lado, la gente los perseguía por prejuicios y tradiciones que tenían, y por el otro lado también el país no estaba pasando políticamente por mucha estabilidad. Estaba complicada la situación política de Paraguay en ese momento, así que era complicado. Pero igualmente él avanzó, siguió para adelante. Por ejemplo, en el año 1909, en una noche de un ciclo de conferencias en la misión del Alto Paraná, dice que ingresó un grupo de personas a la reunión arrojando distintos tipos de elementos. Inclusive saquearon, raptaron a 2 niñas, dice, e hirieron a uno de los hijos de un misionero. Pero a pesar del atropello, siguieron adelante, y el último sábado de conferencia dice que se bautizaron 9 personas de ese ciclo que había comenzado de la forma más trágica, y por ahí muchos podemos decir, si esto empezó así, no me quiero imaginar cómo va a seguir mañana, ¿no es cierto? Pero ellos no se achicaron, siguieron, y el saldo fue que se bautizaron al final 9 personas. Su estadía en la misión del Alto Paraná fue muy bendecida. Por supuesto, interminables viajes por el gran campo que tenía, animando a recién bautizados y guiando a los nuevos grupos que iban surgiendo. Y podemos decir, como declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 5 y 6. 1 Corintios 3, 5 y 6 nos dice: después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Y fue así. La obra del Alto Paraná quedó, pero Dios le siguió dando crecimiento, siguió avanzando, porque ya en 1910 la Conferencia Argentina lo invitó a Luis Erb
a trabajar en la provincia de Santa Fe para visitar iglesias de la zona y las provincias de Córdoba, Corrientes y Entre Ríos. Su objetivo era crear iglesias y organizarlas institucionalmente. En 1912, la familia se vuelve a trasladar hacia Bahía Blanca para iniciar tareas de colportaje en esta oportunidad, aparte de las pastorales, y el libro que trabajó es El Rey que viene, de James Exxon White. Además, realizó giras por distintas ciudades de Buenos Aires, entre ellas Villa Ballester y la localidad de Guatraché en La Pampa. Luego, también de visita en la ciudad de Rosario, tuvo la oportunidad de casar a dos grandes pioneros de la Iglesia Adventista de Sudamérica. El 20 de diciembre de 1915 los casó a don Pedro Calvermater y Guillermina de Heller. Y precisamente en 1916 fue trasladado hacia la ciudad de Rosario para seguir trabajando. Allí tuvo un golpe muy fuerte, el fallecimiento de su pequeña hija Hulda. Ahí en Rosario perdió, pero a pesar del dolor que tuvo, porque la pérdida de un hijo es un dolor muy grande, dice que se dedicó a predicar con más fuerza, organizando conferencias con los pastores Godolfredo Bloch y Casever. Para tener una idea de esa época, en 1917, en todo el territorio argentino había solo 6 pastores ordenados. Ese era todo lo que tenía la iglesia en ese momento de pastores ordenados en 1917. Obviamente entre ellos uno era Luis Serre. Para 1921, el fallecimiento de su mamá lo llevaron a trasladarse nuevamente al Uruguay. Vuelve a su lugar de origen, a su nueva Helvecia de nacimiento en la República Oriental del Uruguay, en la misión uruguaya. Y ahí continuó predicando el Evangelio a sus hermanos, vecinos, amigos de infancia y juventud. Y en 1938, el pastor se jubiló como pastor, se jubiló en la parte de la obra institucionalmente, pero siguió predicando con la misma fuerza o más la palabra de Dios. Dice que 2 meses antes del fallecimiento, en 1952, escribió un artículo para la revista Adventista sobre los comienzos de la escuela sabática en la República Oriental del Uruguay, donde concluyó con la siguiente frase: quiera bendecir esta lumbrera el buen Padre de nuestro Salvador, para que continúe siendo un verdadero testimonio de la fe adventista en la zona donde se halla. Y un 12 de mayo de 1952 fue el punto final para su vida terrenal, dejando semillas del Evangelio que continuaron creciendo, continuaron avanzando, como dice Apocalipsis 14:13. Un versículo muy conocido, Apocalipsis 14:13, que nos dice: entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas
pues sus obras los acompañarán. Las obras del pastor siguieron, a pesar de no estar él físicamente. El pastor fue testigo privilegiado del inicio de la obra de la educación en Sudamérica y también de la iglesia adventista, del adventismo en Sudamérica. Y fue un principio difícil y sacrificado, momentos donde pasaron muchas pruebas y también muchas horas de rodilla clamando a Dios. En ese momento, como decimos muchas veces, estaba todo por hacer. Fue un pastor que se adaptó a la tarea que le tocaba realizar. Podía ser colportor, dirigir reuniones con grupos pequeños, conferencias, predicar en iglesias, visitar interesados, administrar una asociación y toda actividad relacionada con el crecimiento del Evangelio. Sus talentos siempre fueron puestos al servicio y en las manos de Dios. Y por ahí es difícil imaginarse esa época, es difícil imaginarse la vida que llevaron ellos yendo a lugares donde abundaban las carencias. Y también abundaba el peligro allá por finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Hoy, en siglo XXI, por ahí no podemos imaginar, o por ahí lo podemos imaginar, pero no nos podemos meter en la piel de estos pioneros que tuvieron que carecieron de todos. Hoy estamos con todas las comodidades prácticamente. Tenemos muchas comodidades, algunos más, otros menos, pero siempre tenemos comodidades. Podemos comunicarnos con todo el mundo. Y a través de internet lo podemos hacer, ¿no es cierto? Las distancias son muchas más cortas. Pero estas herramientas tenemos que utilizarlas, aprovecharlas, porque también hay otro que las está utilizando. Hay otro que las utiliza y no precisamente para predicar el Evangelio, sino para tratar de llegar y destruir a los hijos de Dios. Es Satanás, que va actualizando las trampas a medida que avanza. Y en esta mañana no es mi intención hablar sobre las trampas de Satanás, sino invitarlos a que utilicemos la cantidad de medios que muchas veces tenemos en nuestra mano para compartir la palabra de Dios. Y la pandemia, en cierta forma, nos ayudó a utilizar muchas herramientas que existían. Pero después de la pandemia, mejor dicho, en plena pandemia nos empezamos a familiarizar con el Zoom, las famosas reuniones virtuales, que tenemos que utilizarlas cuando no nos podemos reunir. No tenemos que reemplazar un culto virtual por un culto presencial. No es lo mismo. También nos familiarizamos cómo editar un videíto y otras técnicas que por ahí fuimos aprendiendo en cierta forma obligada. Porque este edificio estuvo cerrado, pero la iglesia siguió adelante con la predicación del Evangelio, no se detuvo. Y en esta mañana quiero hacerme y hacer esta pregunta. ¿Estoy comprometido con Dios para difundir su palabra y poner mis talentos en sus manos? Para eso vamos a leer un poquito Primera de Corintios 12, 4 al 6. Primera de Corintios 12, 4 al 6.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y te quiero invitar para que utilicemos nuestros talentos y los dediquemos obviamente al servicio de Dios. No tenemos todos los mismos talentos, porque si no sería solamente un solo talento, sino que tenemos distintos talentos. Podemos hacer distintas cosas, pero si juntamos todos esos talentos, formamos el cuerpo de la iglesia. ¿Y cuál es la misión del cuerpo de la iglesia? Predicar. Predicar el Evangelio, predicar la pronta venida de Jesús. Y también eso lo tenemos ordenado en San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14. San Mateo 24, 14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Y qué sucederá después? Vendrá el fin, vendrá Cristo. O sea, nuestra misión es predicar. Y esa tarea la tenemos que hacer. Y Dios espera que nosotros, con nuestro esfuerzo y nuestro talento dedicado a Dios, lo pongamos para esa misión. Porque Dios nos está llamando. Dios puede predicar en un momento, en un minuto, le puede predicar a todo el mundo. Los puede convencer a todo el mundo. Pero Él nos da una tarea a nosotros, o nos deja participar, mejor dicho, de esta tarea en la que tenemos que predicar. Él nos está llamando. No olvidemos, hermanos, que Dios cuidó a Luis Herb allá en el fondo de ese pozo que se desmoronaba. Lo cuidó en todo momento. Y esa protección es la misma que hoy tiene para nosotros y la seguirá teniendo en el futuro. Porque ellos comenzaron la obra, nosotros tenemos la responsabilidad de terminarla. Amén.